Hermanos, buenos días, Dios los bendiga. Vamos a dar inicio con nuestro culto de capilla. Sean todos bienvenidos y vamos a disfrutar de este momento de encuentro con Dios. Les pido que pues alejen sus teléfonos de ahí, que le pongan modo avión un rato para poder escuchar la palabra de nuestro Señor el día de hoy. Vamos a empezar el culto con el canto, así que le voy a pedir antes de esto le voy a pedir a nuestro hermano Miguel que nos dirija en una oración para iniciar el culto de capilla, por favor. Sí, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día que tú nos permites estar bien y para disponer nuestro corazón y escuchar tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tú hables a nuestras vidas y que tú uses también al predicador del día de hoy, para que todo lo que aprendamos, Señor, de ti, podamos ponerlo en práctica y se evidencie en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar y de ser, Señor. Alabamos, Padre, y te damos gracias porque sabemos que tú estás, tienes el control de todo esto que se va a realizar. En el nombre de Jesús oramos y te agradecemos, Padre. Amén. Más cerca, Dios, de ti quiero estar, aunque en una cruz me hayan de alzar. Aún cantaré así, más cerca, Dios, de ti, más cerca, Dios, de ti, cerca de ti. Aunque errante voy en soledad, cúbreme tu amor y tu bondad. Aún soñaré estar cerca del santo hogar, más cerca, Dios, de ti, cerca de ti. La senda hallaré que al cielo va, en ella tu bondad me sostendrá. Y ángeles habrá que me conducirán más cerca, Dios, de ti, cerca de ti, más cerca, Dios, de ti, cerca de ti. Bueno, hermanas, vamos a seguir con nuestro culto y los invito a buscar en sus Biblias y juntos hacer esta lectura bíblica. En Juan 3, el 14 15 dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre es, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga
vamos a darle tiempo al predicador, por favor, al hermano Gabriel, que nos guíe en una oración para eso. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por este momento y gracias por la predicación de tu palabra. Por favor, Señor, usa a Alexis que va a compartir y que podamos, Señor, ser edificados. Que la honra y la gloria siempre sea a ti. Amén. Bueno, buenas tardes. Buenos días, perdón, buenos días. Pregunta obligada, ¿me escuchan bien? Ok, Mike dijo que sí, así que le creo a Mike. Bueno, el día de hoy ya leímos el pasaje, el que me toca predicar, y he de decir que le agradezco al hermano Timoteo por este gran reto de predicar del Evangelio de Juan. No había entendido esa frase de que a veces nos acercamos a la Biblia con las presuposiciones interpretativas. Y me tocó esto con el Evangelio de Juan. Llegué, dije, no, pues está fácil, es el Evangelio de Juan, todos lo conocemos, o sea, es el Evangelio más sencillo del mundo. O error mío, no lo es, así a simple vista como parece. Me equivoqué, entonces tuve muchos problemas. Hice como dos bosquejos de otros pasajes y al final me decidí por este. Y bueno, mi introducción es la siguiente. En el mundo del arte, llámese la literatura, el cine, música, etcétera, cualquier tipo de arte, existe un concepto, el concepto de la trilogía, el cual se puede definir de la siguiente manera: conjunto de 3 obras que tienen entre sí unidad argumental, de intención o de personajes. Bueno, si entramos al mundo del cine, que creo es el mundo en el cual muchos conocemos, podemos encontrar estas joyas de la trilogía o joyitas trilógicas. Bueno, una de ellas es aquella famosa, y creo que sin miedo a errar, voy a mencionar estas dos que son muy famosas, pero una de ellas es muy famosa, que revolucionó en su época el mundo del cine, e incluso la trama fue algo muy interesante, y el final, ya en el tercer episodio, cuando dice, Luke, yo soy tu padre, bueno, ya todo es una revelación así como, ¿cómo que su padre es el malo? Bueno, es algo interesante, y sí, estoy hablando de Star Wars, esta serie, que ahora es una saga, empezó como una trilogía, los primeros 3 episodios, que ahora son el 4, 5 y 6, pero es una trilogía que cuenta las aventuras del joven Luke Skywalker, que narra, en su argumento es como la travesía del héroe, si no me equivoco, donde está en su mundo ordinario, y su mundo ordinario da una vuelta completa, y él tiene que ser al final el héroe del día. Básicamente la trama son buenos contra malos, los rebeldes contra los Sith o contra el Imperio. Otra película que yo creo que muchos amamos, incluso los libros, es aquella que el gran Peter Jackson nos trajo a las salas del cine, y que es una obra maravillosa en toda la expresión de la palabra. Y esta es la del Señor de los Anillos. Aquí podemos ver en el fondo una imagen de ella. Bueno, esta es igual que en la trama que la anterior, buenos contra malos. Aquí tenemos elfos, orcos, etcétera, etcétera. Y tenemos la historia de Frodo Bolsón, sobrino de Bilbo Bolsón. Igual que la aventura anterior, él está en su mundo todo bien de los hobbits, todo bonito, todo armonioso, hasta que de repente da una vuelta completa, y él tiene que saber el mundo. Él es el portador del anillo. Una obra maravillosa. Bueno, esta es la idea de la trilogía, aquella que te quiere presentar, como lo dice, una idea argumental en 3 partes. Y yo, estudiando el Evangelio de Juan, encontré esta trilogía, una trilogía que Juan te quiere presentar, aunque Juan se maneja por 7, el número 7, el número 3, es muy importante en el Evangelio de Juan, pero hay 2 señales, y bueno, podríamos decir 3, 2 señales muy importantes que Jesús hace en su ministerio. Al principio del capítulo 1, en el capítulo 1 podemos ver que tan siquiera varias personas ya le tienen un título preparado: Cordero de Dios, Hijo de Dios, Rabí, Hijo del Hombre, Mesías, Rey de Israel y Jesús de Nazaret. Ya tienen títulos. Juan es un evangelio completamente cristocéntrico, que su propósito es presentarte que Jesús es el verdadero Dios.
Entonces, Juan va a girar su evangelio en muchas formas, en 7 señales que empieza, por ejemplo, con las bodas de Caná, el agua en vino, y termina con la resurrección de Lázaro. Pero hay 2 señales maravillosas que Jesús hace que comprueban que es el Hijo de Dios, o que es Dios mismo, que es su muerte, su resurrección, y aunque Juan no lo menciona como una parte de su historia, pero creo que tengo internet inestable. Juan no lo menciona como algo escrito, pero lo da la idea, es su ascensión. Entonces su muerte, su resurrección y su ascensión son eventos importantísimos para Juan. Incluso podemos ver que al principio de su evangelio, el título, "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado", va a tener demasiado peso en toda la trama del libro. También Juan es un personaje que nos da spoilers de lo que va a pasar. Por ejemplo, cuando Jesús está limpiando el templo, Juan agrega un comentario diciendo: cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, esta es un spoiler, que Jesús murió pero resucitó, algo muy interesante en el Evangelio de Juan, y así sucede varias veces. Bueno, el día de hoy estudiaremos estos versículos del 14 y 15 del capítulo 3, que es un pasaje ya muy conocido, donde Nicodemo va de noche a hablar con Jesús y discuten el tema del nacer de nuevo, y Jesús pone estos versículos muy importantes, porque va a decir cómo es que el hombre va a poder nacer de nuevo, cómo es que el hombre va a poder ser regenerado. Por eso el día de hoy traigo 3 lecciones. Bueno, la primera lección, la primera parte, por así decirlo, es, perdón, olvidé mencionar mi título, la trilogía mesiánica, se llama el título de mi sermón. La primera parte es la de su muerte. El pasaje es claro, cuando dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí es donde termina el diálogo con Nicodemo, pero este diálogo termina de una manera importante diciendo que hay una necesidad. Él dice, es necesario. Hay una necesidad, tiene una urgencia de hacerse, algo se tiene que hacer. ¿Y cuál es la necesidad? Que el Hijo del Hombre sea levantado como la serpiente fue levantada. Y esta historia tiene paralelismo con el pasaje de Números 21. Sus paralelismos podrían ser que la muerte amenazaba como el castigo del pecado. Dios mismo, en su gracia soberana, provee un remedio. El remedio consiste en que algo o alguien debe ser levantado a la vista de todos, y todos los que de corazón como creyentes miran lo que es levantado son curados. En este caso, Cristo va a ser levantado, y todo aquel que mira la cruz va a ser salvado de vida, va a ser salvado de perdición eterna. Eso es lo interesante que también podemos encontrar aquí. La muerte de Jesús es una necesidad, tiene que suceder. Jesús tiene que morir, para que todo aquel que en él cree no se pierda, para que todo aquel que en él cree consiga la vida eterna. Y esta es la primera vez que en el Evangelio de Juan aparece la palabra vida eterna. La vida eterna es un mensaje muy importante para Juan. Que Jesús sea levantado implica que es el único remedio verdadero, no es un remedio más, sino aquel verdadero, como Juan Bautista declara, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta muerte es gloriosa en la mente de Juan. De hecho, el término levantar hace referencia a la cruz, a la muerte de Cristo. Es una muerte expiatoria, pues quita el pecado. Es una muerte sustituta, porque Cristo fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. A él le dieron mi castigo y a mí me dieron su gloria. No hubo ni habrá regalo más grande en la historia que la muerte de Cristo, porque fuimos librados por medio de la sangre de la ira de Dios. El regalo más grande que tú puedes recibir en toda tu vida es este sacrificio, el de Cristo. Es el regalo más grande que toda la humanidad podrá haber recibido. Es la muestra de amor por excelencia. La muerte de Jesús, como primera parte de una trilogía, nos va narrando cómo ese remedio se presentó ahora. Ya no tendrías que ver a la serpiente, ni tendrías que presentar sacrificio en el templo, solo tendrías que ver a la cruz de Cristo y humillarte ante él y entregarte por completo. No tendrías que hacer nada más. En estos versículos que vemos, Juan ve una necesidad
porque todos pecaron, dice Romanos. Y la muerte de Cristo es la que nos libra de la muerte eterna, para darnos vida eterna. Gracias a esa muerte somos libres de la maldición. La muerte vicaria de Cristo significa que Él recibió nuestro castigo y ahora yo recibo toda la gloria. Isaías 53:6 dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él cargó la cruz que yo tenía que cargar. Él fue clavado con los clavos que yo tenía que haber sido clavado. Él fue golpeado con los golpes que yo tenía que haber recibido. Eso es lo hermoso de este evangelio. Y podemos ver algo muy asombroso en otras historias, en otras religiones, que ningún Dios se sacrifica por su pueblo como tal. Solo Cristo vino a la tierra, como dice Juan, habitó entre nosotros, vimos su gloria como la del unigénito. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y se entregó para que tú y yo pudiéramos el día de hoy gozar de vida eterna. Esto es lo magnífico de esta historia de amor, de esta primera parte, que tenemos ahora un medio por el cual salvarnos. Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, padeció nuestro castigo, para que así pudiéramos nosotros el día de hoy tener acceso al Padre. Todo lo malo del pecado lo cargó en esa cruz. Dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, dice Pedro. También Juan declara, Pablo declara que por la muerte de Cristo tenemos ahora redención. No solo redención, sino una propiciación por medio de la fe. En su sangre se ha manifestado la justicia de Dios, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados de los hombres, cometidos anteriormente. La muerte de Cristo es para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una necesidad urgente, por así decirlo. Juan quiere que tú veas que tú eres un pecador y que necesitas mirar a la cruz de Cristo. No hay nada más necesario para el hombre que mirar a la cruz de Cristo. Bueno, continuando con la idea de la trilogía, podemos ver, y esto aparece en el Evangelio de Juan, que la segunda parte de esta trilogía es su resurrección. Bueno, no solo tenía que ser levantado de cruz, incluso podemos cambiar la palabra del pasaje que dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí podemos agregar: y es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado de entre los muertos. ¿Por qué? Bueno, de esta manera, el acto de la resurrección de Jesús es la culminación de mucho. La culminación donde está cimentada nuestra fe. No es tanto en la muerte, sino en la resurrección, donde nuestra fe está cimentada. Pablo lo dice en su primera carta a los Corintios, que si Jesús nunca hubiese resucitado, nosotros estaríamos predicando falsamente. Incluso le estaríamos diciendo a Dios mentiroso, porque estaríamos diciendo que Dios resucitó a alguien que nunca resucitó. Entonces, la resurrección es un evento importantísimo para nosotros. Incluso en el Evangelio de Juan, Jesús declara que Él tiene poder para volver a tomarla, para volver a tomar su vida. Bueno, cuando vemos la resurrección, también implica justificación. Gracias a la resurrección tenemos justificación, Pablo así lo dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por eso dejamos de ser hijos de ira, hijos de muerte, para ser hijos de Dios. La muerte de Cristo, a su vez, demuestra que la muerte misma quedó vencida al él ser resucitado, porque la muerte no pudo retenerla. Es interesante que la Escritura nos dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora nosotros tenemos acceso a la vida eterna por la muerte y por la resurrección de Jesús. Este evento es importante en la historia de Juan. Y también es importante porque Jesús mismo declaró que Él es la resurrección y la vida. Y si Jesús no hubiera resucitado, entonces Él estaría siendo un mentiroso. Pero Juan te quiere decir que Jesús es Dios porque se levantó de entre los muertos. Hay una promesa muy importante también sobre la resurrección de Jesús. Dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. También promete a sus discípulos: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces está la importancia también de la resurrección.
que demuestra que ahora yo puedo tener vida eterna en Cristo. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Es una promesa para todos los cristianos, no solo para los apóstoles, para todos los cristianos. Nosotros, los que somos verdaderos creyentes, podemos proclamar entre las naciones que Cristo resucitó y que ellos pueden ahora alcanzar vida eterna. Pero también podemos alabar a Dios por esa obra tan milagrosa, esa obra gloriosa. Y no solo es eso, sino que celebramos lo como Pablo canta, preguntando, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y en ese mismo pasaje, Pablo agrega más adelante, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La resurrección de Jesús nos motiva a seguir trabajando. Juan quiere que tú veas la resurrección de una manera muy importante. Incluso, al final de su evangelio, Jesús aparece resucitado a varios personajes. Y ellos no lo podían creer en el momento. Incluso cuando se lo dijeron, cuando las mujeres fueron a correr y le dijeron a los apóstoles, Jesús ha resucitado, ellos no lo creyeron a tal grado que tuvieron que ir y ver que la tumba estaba vacía. Ahora también somos invitados nosotros a ver la tumba vacía y creer que Jesús resucitó de los muertos. Y en un futuro nosotros resucitaremos también. Esa es también la idea que tiene la resurrección, una esperanza para nosotros futura. Pedro lo dice, que según su grande ya regresé. Gloria a Dios, ya regresé. Excelente. Bueno, nosotros tenemos esperanza, una esperanza eterna, que podemos también en un futuro resucitar. Continuará. Podemos resucitar. Esto es algo muy importante para nosotros. Pablo declara que nosotros seremos resucitados. Los que hayan muerto, los que murieron en Cristo van a ser resucitados, y después de eso nosotros, los que hayamos quedado, los que estemos vivos, vamos a ser arrebatados para recibir al Señor en las nubes. La importancia de la resurrección para nosotros es que nosotros también vamos a resucitar. Y si tú no crees que vas a resucitar, entonces creo que estás en el lugar equivocado el día de hoy. Tienes que confiar en que Jesús va a resucitarte en un futuro. Ahora, la resurrección, como lo dije en el principio, también marca la base de nuestra predicación. Dice que si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Entonces nosotros estamos predicando puras locuras, locuras, porque también vana es nuestra fe. Entonces no tenemos una piedra donde sostener nuestra fe. El evento de la resurrección marca un evento importante para el cristianismo. Y es algo que incluso la gente hoy en día sigue dudando. Por muchos años dijeron que Jesús nunca resucitó, es imposible que resucitara. Es más, dijeron, no murió, lo que pasó es que se desmayó en la cruz. Entonces, al bajarlo ya lo metieron a la tumba y pues despertó como si nada. Pero esa teoría no tiene sentido porque fue flagelado por personas asesinas que eran realmente unos asesinos. Los romanos no dejaban a nadie medio vivo ni medio muerto, lo mataban completamente. Entonces Jesús murió verdaderamente y murió por mis pecados, pero resucitó para que el día de hoy tú y yo podamos gozar de la salvación, una salvación eterna que no se pierde. Para que tú y yo podamos el día de hoy anunciar que Cristo vive entre las naciones. Y así poder lograr, como dice el Salmo, que todos los pueblos te alaben, Señor, que todos los pueblos te alaben. Esa es nuestra misión. Proclamar que Cristo vive. Juan está diciéndote que Jesús vive. Juan te deja diciendo que comisionó a sus discípulos y te deja diciendo lo siguiente, que Jesús hizo muchas cosas que si aún se escribieran todas no cabrían en los libros. Eso es lo importante del Evangelio de Juan en cuanto a la resurrección. Es un evento. Y hoy en día podemos gritar, Cristo vive. Podemos proclamar entre las naciones. Y es importante porque como Cristo vive, pues todo aquel que en él cree no se va a perder y tendrá vida eterna. Por último, ya para casi concluir, su tercera parte es su ascensión. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado de esta tierra para estar
con el Padre Celestial. ¿Por qué es importante la ascensión? Bueno, Juan no la menciona como un evento, como lo menciona Lucas, sino da indicios de que Jesús tiene que ir. E incluso en el Evangelio de Juan, él dice mismo, yo me tengo que ir con el Padre para que el Espíritu de consolación venga a vosotros. O sea, él es necesario que se vaya, es necesario que él se vaya. En ese mismo capítulo, es el 14, si no me equivoco, él dice, voy en la casa de mis padres muchas mansiones, muchas moradas hay, voy entonces a preparar lugar para vosotros, para vosotros. Juan también habla de la segunda venida, de volver al Padre en otros versículos. En el capítulo 16, versículos 5, 10 y 17 y 28, y en el capítulo 17, versículo 11, 13, y en el capítulo 20, versículo 27, Jesús tendría que volver al Padre para preparar lugar para nosotros, para que el Espíritu Santo pueda descender. Jesús establece una promesa, la promesa del Consolador, que Él estaría ahora con nosotros. En la ausencia terrenal de Jesús, Él estaría con nosotros. No lo vamos a poder ver, pero estaría con nosotros. Eso es algo muy interesante. Nosotros tenemos una compañía eterna. Incluso si vamos a Mateo 28, dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso lo podemos ver de manera muy clara en el Evangelio, en el libro de Hechos de los Apóstoles, que Jesús y el Espíritu estaban con ellos y hacían grandes obras, y la gente creía por el poder y el testimonio del Espíritu Santo. Jesús también, al decir que se tiene que ir, también menciona que tiene que regresar. Esa es una idea presente para el cristiano. Y esta sería como una cuarta película, por así decirlo, una cuarta parte, y ya sería una saga. El regreso de Cristo, la segunda, Reload, no sé, o sea, ya podemos imaginar la película. Y esta película, o este libro, como lo quieras llamar, se sigue escribiendo porque nosotros somos ahora protagonistas de este libro, o de esta película, que lo que sea. Voy a decir película para evitarme mucho. El Retorno del Rey, ya tenemos el título. Neri va a ser nuestro director, José Luis el músico, y bueno, aquí tenemos muchos dramáticos, así que pueden ser muy buenos actores. Entonces, ya tenemos todo el cast. Pero eso no es lo que vamos a hacer. Nosotros lo que vamos a hacer es predicar a Cristo en las naciones, que Jesús murió, resucitó, subió y volverá. Eso es lo que tenemos que proclamar entre las naciones. Es la historia que aún estamos escribiendo nosotros. ¿En qué parte de la historia estás tú? En la historia del cristianismo tengo esta duda porque me tocó hacer una línea del tiempo y pasando del 2000 para acá no he encontrado ningún evento importante del cristianismo como tal. Y mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo para escribir nuevas historias? ¿Dónde están los nuevos David Livingstone? ¿Dónde están los nuevos Jorge H. Lacey que van a abrir seminarios? ¿Dónde están los nuevos Charles Spurgeon que van a predicar? Y sin micrófono como él, con una voz muy hermosa, según lo que dicen. ¿O dónde están los San Agustín que van a hacer teología? ¿Dónde están los San Jerónimos que van a traducir Biblias? ¿Dónde están los Carlota Moon que se van a ir a la China? Si no me equivoco, ya fue a la China. Hay muchas formas de participar en esta obra que el Señor está escribiendo. Bueno, la ascensión de Jesús también implica que su ministerio en la tierra acabó. Ya tendría que ser exaltado. De hecho, la idea de exaltado es muy importante para Juan, porque Juan varias veces nos da spoiler de que Jesús aún no había sido exaltado, y exaltado se refiere a su muerte. La muerte es la exaltación de Cristo, la resurrección es la exaltación de Cristo, y la ascensión es la exaltación de Cristo, porque en algún futuro Él va a regresar. Pablo nos invita a ver esto, nos invita a ver que Cristo ahora es exaltado por el Padre. Él dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios, Padre. Con esto podemos también decir que el nuevo pacto entró en vigor. Podemos también decir que tenemos un nuevo sumo sacerdote en el cual no podemos dudar, en el cual tenemos confianza, porque él también padeció en todo, pero sin pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. También Pablo nos dice que Jesús está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Él pregunta, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él está con nuestro Padre intercediendo día a día por nosotros. Lo importante también es que
lo voy a mezclar con lo que dice Lucas. Lucas dice que este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros del cielo, así volverá, como lo veis, visto ir al cielo. Y él mismo dice en su evangelio que él vendrá con gloria y con gran gloria y con gran poder entre las nubes. Esto es lo que también dice Juan, Pablo, que nosotros lo recibiremos en las nubes. Estos eventos de la segunda venida es muy importante y también aparece en el Evangelio de Juan. Dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y los que la oyen vivirán. Otras referencias puede ser el 14:3, el 14:18, 19, el 28:16 y el 16:22 y el 28:22, perdón. Lo que podemos ver es que hay esperanza. Tenemos esperanza futura. Tenemos esperanza de que Cristo va a volver y nosotros iremos a reinar por eso. Por eso concluyo con lo siguiente, amados hermanos. Nosotros tenemos el deber de proclamar entre las naciones que el Hijo del Hombre fue levantado como la serpiente en el desierto. Y ahora tenemos el acceso a la vida eterna. Tenemos el acceso al perdón eterno. No hay ningún otro Dios que ofrezca verdadero perdón. Todos los pueblos te alaben. Eso es lo que pide el salmista. Le alaben, todos los pueblos le alaben. Busquemos personas que alaben a Dios. Proclamemos esperanza entre todos. Todos tenemos esta esperanza, que todos conozcan. Y como Juan dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús fue levantado en la cruz para que nosotros tuviéramos perdón. Fue levantado entre los muertos para que tengamos justificación. Fue levantado en las nubes para que un día vuelva de ellas con gran gloria y con gran poder, y nosotros le recibiremos en las nubes y moraremos con él por la eternidad. Y todo esto va a suceder, y todo esto sucedió para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Proclamemos que Jesús vive y reina, y lo más importante, que volverá. Oremos. Amantísimo Padre, Señor, te doy gracias por la exposición de tu palabra, Padre. Que aquella persona que le hayas hablado, Padre, síguele ayudándole en su vida diaria. Te pedimos que nos despidas con tu paz y con tu amor y que nos llene tu Santo Espíritu, Padre. Cualquier petición que sea expuesta, Padre, te pedimos una respuesta conforme a tu voluntad. En tu santo nombre, por ti, Cristo Jesús, que murió en la cruz. Amén.